Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Bienvenido a otro programa de Para que el mundo crea. Qué alegría poder compartir con usted en el día de hoy. Yo me siento feliz de estar aquí y poder celebrar este programa. Hoy vamos a escuchar la primera parte de un mensaje que hemos llamado Bondad Infinita. No podemos llamarlo de otra manera porque la bondad de Dios no tiene límites y porque la bondad de Dios no es intermitente. Dios no es a veces bondadoso y a veces mezquino. Dios no es dadivoso en ocasiones y en otras ocasiones simplemente ignora nuestra necesidad. La misericordia del Señor no va y viene. El amor de Dios no va y viene. La palabra que en algún momento se traduce bondad, en otro lugar de las Escrituras se traduce misericordia, dependiendo del énfasis con el cual se esté utilizando el término. Pero lo cierto es que cuando hablamos de bondad, cuando hablamos de misericordia, cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando de esas cosas que le caracterizan a Él. Y le caracterizan a tal grado que establece que quien ama así, quien ama sin límites, quien es bondadoso, misericordioso y bueno de forma absoluta, solo es Dios. Su Dios le ama, su Dios es bondadoso, su Dios es bueno. Esos atributos divinos le caracterizan a Él como Dios. Así es que fíjese bien, vamos a escuchar ya en breve el mensaje, pero quiero ofrecerles nuestro número telefónico para que se comuniquen con nosotros. El número es el 305-228-9697. Es posible que usted tenga una necesidad en el día de hoy y necesite la oración. Si es así, yo quiero orar con usted. Yo quiero interceder por su urgencia y por su necesidad. Llame ahora 305-228-9697. Dios es bueno y es totalmente bueno. Dios es bueno y todo lo que hizo, todo lo que hace es absolutamente bueno. Preste atención a este mensaje porque me parece que de alguna manera el Espíritu de Dios abrirá nuestros ojos a otra dimensión. Vamos al altar, al púlpito y escuchemos. Ustedes saben decir, porque para siempre es su misericordia. Dígalo, pero en el micrófono, suavecito. Bájemelo allí, maestro, para que no haga feedback. No lo escuche. Porque para siempre es su misericordia. Solo que lo deben decir todos juntos, todos conmigo. Porque para siempre es su misericordia. El Salmo número 136. En la práctica judía, en la práctica hebraica, en el culto judío, este salmo tiene una importancia tremenda y era parte de la expresión cúltica. Óigame, ¿usted tiene el teléfono a la mano? ¿Lo tiene allí? Sí. Dígale a sus contactos que este culto comenzó. Sí. Que está en su mejor momento ya. Sí. Esto va caminando. Comenzó hace rato. Que comenzó hace rato. Y que termina con el último amén.
no con la predicación, con el último amén cuando termina el último cántico. Gloria a Dios. Así es que envíele, pero a todos, a los que menos les gusta con más ganas, para que se conecten. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y los que están en la casa, por favor, igualmente, desde su teléfono, desde su computadora, compártale a mucha gente. Dígale que es importante que participe de este culto hoy. Yo quiero hablar de la bondad infinita. Diga bondad infinita. La bondad de Dios es infinita. Pues en el culto judío se leía el Salmo 136, pero se leía con música. Se cantaba realmente, los salmos son himnos. Así es que se cantaba. Y la congregación era el coro. El ministro cantaba la primera parte de cada versículo. Y la segunda parte, toda la congregación a coro. Claro, esa segunda parte es fácil de memorizársela. Es la que dice, porque para siempre es su misericordia. La palabra misericordia en ese versículo, o en todos esos versículos, es una palabra que se traduce la mayoría de las veces en otros lugares como bondad, la bondad de Dios. Pero hay traducciones de la Biblia que la tradujeron como amor, porque lleva la misma idea, misericordia, bondad, amor de Dios. Hay una de las versiones que lo traduce su fiel amor. Qué lindo, ¿no es cierto? Otros lo traducen como amor eterno o amor sin fin, ¿sí? La Nueva Versión Internacional lo traduce como su gran amor. ¿Cuántos pueden decir Jesús es mi gran amor? La traducción del lenguaje actual traduce el versículo completo. Dios nunca deja de amarnos. En lugar de decir porque su misericordia es para siempre o porque para siempre es su misericordia, dice Dios nunca deja de amarnos. Y es verdad que Dios nunca deja de amarnos. Pero lo vamos a leer en la Reina Valera. ¿Ya se sabe su parte? Sin titubeos, tan pronto yo termino de leer, usted en alta voz, pero con el micrófono, los que tienen el micrófono. Si yo estuve aquí como 10 minutos explicándole que era con micrófono. Así que me deja abierto el micrófono, pero con menos volumen, pero con volumen. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. Porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas. Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento. Porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras. Porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día. Porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos. Porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido. Porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes. Porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él. Porque para siempre es su Y misericordia. arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes. Porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos. Porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo.
porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, Porque para siempre es su y misericordia. dio la tierra de ellos en heredad. Porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo. Porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros Porque para siempre es su misericordia. y nos rescató de nuestros enemigos. Porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos. Porque para siempre es su Que se misericordia. escuche el aplauso. Al Dios del cielo. Esa práctica de leer o cantar el Salmo 136 de esa manera se le conoce en el ambiente judío como el gran Jalel. El gran Jalel. Esto es, el gran salmo de alabanzas. El gran salmo de alabanza. La iglesia no vive de tradiciones, pero no las debe olvidar. La tradición no da vida, pero donde hay vida se crean ciertas tradiciones y se practican. Los rezos no salvan, pero leer las escrituras, leer las oraciones que están en las escrituras, buscar su enseñanza, ponerlas en práctica y utilizarlas como ejemplo en nuestra relación con Dios ayuda. Estar de rodillas no significa que estamos humillados, pero cuando el corazón se humilla, el cuerpo quiere ir de rodillas y quiere mostrarlo. Batir las palmas o sonreír no significa que estamos alegres, pero el que está alegre quiere sonreír. Y tiene ganas de decir amén. Tiene deseos de decir gloria a Dios. Hay alabanzas que ocurren a flor de piel, de los labios hacia afuera, y no tienen mucho significado. Pero cuando el corazón se goza, cuando el corazón comprende, el corazón quiere adorar al Señor. Amén. Así es que este término, Heded, en hebreo significa bondad. Aquí lo estamos traduciendo en la Reina Valera como misericordia. Y ya les dije que en otras se traducía como amor, porque es un término muy amplio. Implica misericordia, implica bondad, implica amor de Dios. La naturaleza divina, la naturaleza de Dios no puede ser alterada. Dios no cambia. Dios no crece. Dios no aprende. Dios no madura. Porque lo que es perfecto no puede crecer. Aquel que es todopoderoso no puede crecer en poder. No puede aumentar. Dios no es como un universo en expansión que crece y aumenta en tamaño. Él es perfecto. En teología se le conocen como los atributos de Dios. Y los atributos de Dios son aquellas cualidades, aquellas características que lo definen como Dios. Sí, es eso que usted utiliza para describir a un perro. Tiene 4 patas, tiene cola. Usted dice una cantidad de cosas, pero hay otros que la tienen. Pero usted tiene que decir que ladra. Y entonces cuando, además de tener 4 patas y cola y que la mueve y que come huesos, ladra, usted piensa que es un perro. Si maulla, entonces es un gato. Dios tiene ciertas cualidades, ciertas características que lo distinguen. Las llamamos sus atributos. Son aquellas cosas que es Dios y nadie más es.
aquellas que describen a Dios y a nadie más describen. Digno de ser adorado. Nadie más es digno de ser adorado. Sí, nadie. No hay hombre, no hay santo, no hay buen creyente, no hay buen cristiano digno de ser adorado. Los apóstoles Bernabé y Pablo llegaron a una ciudad. Como el uno predicaba y el otro hacía milagros, los llamaron con el nombre de dos deidades. Estaban impresionados, tan impresionados que corrieron a adorarlos. Y ellos corrieron a rasgarse las vestiduras y a decirles: no hagan eso. No se les ocurra adorarnos, porque nosotros somos hombres iguales que ustedes. Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha usado. El apóstol Pablo acababa de hacer un milagro extraordinario, y a un cojo de nacimiento que nunca había caminado le ordenó que se levantara, y se levantó y anduvo y caminaba, y la gente estaba impresionada. ¡Qué poder tan extraordinario! Así que querían postrarse. Pero estos dos hombres sabían que solo a Dios se adora y a nadie más. Que ellos no eran los poderosos, que solo Dios es todopoderoso. Diga, Él es todopoderoso. Solo Dios. Hay cosas que caracterizan a Dios y que nadie más las tiene. ¿Sí? Él no aumenta en eso, lo tiene en plenitud, tampoco disminuye. Dios no pierde su amor para con nosotros. Dios no pierde su bondad. Amén. Los seres humanos solo somos buenos en la medida en que, relacionados con Él, en comunión con Él, reconciliados con Él, de su bondad tomamos. Y entonces esa bondad se manifiesta en los hijos de Dios solo porque la bondad de Dios se manifiesta. Por naturaleza seríamos malos. La bondad de Dios se ha manifestado desde siempre. En la creación se manifestó la bondad del Señor. Que Dios es bueno, no creó basura. Dios no creó cosa mala. Por eso en cada día de la creación, después de crear, Él repite una y otra vez. El escritor Moisés escribió ese libro una y otra vez: y vio Dios que era bueno. Amén. Los cielos y la tierra, y vio Dios que era bueno. Las lumbreras, y vio Dios que era buena. Los animales, los vegetales, todo, árboles que dan semilla, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Dios no creó nada que no fuera bueno. Amén. Nada, absolutamente nada que no sea bueno. Dios no creó lo malo. Por lo tanto, los ratones no son malos. Ellos sirven un propósito. Dios los tiene para algo. Pero Dios no creó los ratones para que usted juegue con ellos. Así es que si el ratón le muerde, el culpable no es el ratón, es el que metió la mano. Dios no creó los escorpiones para que usted los cuelgue del cuello y los ponga en la oreja. Si el escorpión le muerde, es porque usted llevó al escorpión a donde no debía estar. Dios no creó escorpiones malos. Dios creó buenos escorpiones que sirven con un propósito en el mundo. Tienen una razón de ser. Pero nosotros a menudo intentamos alterar ese plan de Dios. Y cuando alteramos ese plan de Dios, tenemos consecuencias. Amén. Fíjese que el Salmo 119 en el versículo 68 dice: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Dice que Dios es bueno
Pero no solo dice eso, dice que es bienhechor, o sea, hacedor de bienes, hacedor de bondades. Dios no solo es bueno, sino que nos hace bien. Dios podría ser bueno sin hacernos bien. Dios podría ser bueno a la distancia, pero Él es bueno y se acerca. Él es bueno y comparte su bondad. Él es bueno y nos hace bien. El salmista dice, enséñame. Amén. Enséñame. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Porque los estatutos de Dios también son buenos. Los deseos de Dios, porque son de Dios, también son buenos. La ley de Dios, porque es de Dios, también es buena. Los mandamientos de Dios, porque son mandatos de Él, también son buenos. Porque un ser perfecto y absolutamente bueno no puede tener para con usted mala voluntad. La voluntad de Dios es buena, diga amén. Es buena, es buena. Y lo que Dios aconseja, el consejo de Dios es bueno. Nos conviene el consejo de Dios. Nos hace bien el consejo de Dios. Como Dios dice que se deben hacer las cosas, es mejor que como a mí me gustaría hacer las cosas. O como yo quiero, o como el mundo sugiere, o como la gente cree que se debe hacer. Por lo tanto, la creación toda es una manifestación de su bondad. Curiosamente, fue después que creó al hombre que cambió esa expresión de que todo era bueno. Y vio Dios que todo era bueno. Ya en el versículo número 31, Él no dice que todo era bueno. Dice, bueno en gran manera. Después que puso al hombre sobre la creación. Después que hizo el versículo en el original, el de Efesios 2, dice que somos no solamente hechura, la Reina Valera traduce hechura, somos hechura suya. En el original dice, somos la obra maestra, ¿sí? La mejor obra. Dios creó los animales y los creó buenos. Dios creó la vegetación, los árboles, la naturaleza, la creó buena. Dios creó el mar, la tierra, los planetas, las estrellas y las creó buena. Pero cuando creó el hombre dice, en gran manera. Bueno, en gran manera. Así es que Dios quedó feliz de habernos creado. Dios quedó feliz de haber diseñado al hombre. Dios ha sido bueno desde la eternidad y será bueno hasta la eternidad. Dios no necesitó crearnos para ser bueno. Dios no necesitó crearnos para ser feliz. Dios no necesitó crearnos para amar. Dios no necesitó crearnos para ser. Dios nos creó como una expresión de su bondad. Quiso compartir con seres conscientes su santidad, su pureza, su bondad. Debemos hoy disfrutar esa bondad de Dios. Levante esas manos y dígalo, gloria a Dios, aleluya. La bondad de Dios entonces se revela primeramente en la creación, siendo el hombre lo más importante de todo lo que Dios creó. La creación de los animales es una expresión de la bondad de Dios. Es una expresión. Mire, como dice el Salmo 145, versículos 15 y 16. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Dios se encarga, Dios alimenta al león. No pase por allí en tiempo de almuerzo.
Dios alimenta, Dios se encarga de que coman. Dios sostiene la naturaleza. Abre tu mano, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. No solo a los seres humanos, no solo a los hombres y a las mujeres, a todo ser viviente. Colmas de bendición a todo ser viviente. Y esto no solo con comida. Dios nos bendice y nos cuida con todo. En ese contexto se habla de esa bondad que tiene Dios de hacer que llueva para buenos y malos. Salga el sol para los unos y para los otros. La bendición de Dios es abundante sobre toda la tierra. Dios no tenía que hacerlo así, pero decidió hacerlo así. De hecho, en el Salmo que estábamos leyendo, el 136, el versículo 25 dice: el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Da alimento a todo ser viviente. Dios es el que nutre la creación. Dios no solo la creó. Y el énfasis bíblico es que Dios no crea y abandona. Dios crea y cuida. Dios suple. Antes de crear al hombre, Dios diseñó un planeta en que el hombre pudiera sobrevivir y vivir feliz. Y diseñó el planeta con todo lo necesario para que el hombre viviera bien. Y le dio instrucciones. Le dio instrucciones sobre cómo vivir. Dios inventó el matrimonio. Y Dios dio instrucciones. Y dijo cuál era el orden de la esposa para con el esposo. Y dijo cuál era el orden del esposo para con la esposa. Ocasionalmente nosotros invertimos los procesos y las formas de Dios. Y cuando invertimos, fracasamos. Fracasamos. Dios diseñó las funciones del hombre y diseñó las funciones de la mujer y estableció cómo iba a ser la relación de los hijos para con los padres y de los padres para con los hijos. Y nosotros otra vez alteramos esos procesos. Y cuando alteramos esos procesos, tenemos problemas en la familia. Tenemos problemas con nuestros hijos. Tenemos crisis. Y vamos a Dios. Y le preguntamos a Dios por qué. Y Dios debe mirar, mover la cabeza y decir: pero si te lo di por escrito para que no se te olvidara, te lo puse por escrito, ni abre mi libro. La recomendación de Dios es que abramos este libro todos los días, cuando menos 2 veces. Que en su ley medita de día y de noche. Eso son 2 veces por día. Esa es la recomendación de Dios. Abre el libro y léelo. No solo léelo, medítalo, escudriñalo, métase entre una letra y la otra, entre por la U, salga por la I, dele la vuelta a la A, cuidado con la O. Hay que atender el libro de Dios, porque el libro de Dios está lleno de riquezas para nosotros. Amén. Hay bondad de Dios. La bondad de Dios, la bendición de Dios se expresa en la naturaleza. Ahí está. El que no la ve está ciego. Ese mismo salmo, el 145, allí habíamos leído un par de versos. Antes, el versículo 9 dice: bueno es Jehová para con todos. Eso lo incluye usted. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Todo aquello que es obra de Dios recibe bendición de Dios y la bondad de Dios para con eso. Quiere decir que Dios aprecia los bosques. Quien los daña está yendo contra Dios. Dios aprecia los ríos que Él creó, los mares que Él creó. Y al hombre lo puso para señorear. Así es que el mar
esté limpio es nuestra responsabilidad. Que los ríos estén limpios son nuestra responsabilidad. A mí me sorprende cómo hay culturas que tienen cuidado de ciertas cosas. ¿Recuerdan aquel tsunami en el Japón hace pocos años? De todas las imágenes que hubo, la que se grabó en mi mente fue la de un supermercado. El terremoto y luego el tsunami. En el momento del terremoto, dentro de ese supermercado había mucha gente haciendo compras y tenían los carritos llenos de compras. Cuando hizo el terremoto, que las puertas cayeron, que las alarmas se dispararon, que la luz se fue, ya ni sonaba la alarma, un desastre. La gente estaba quietecita en el lugar donde había ocurrido. Donde lo agarró el terremoto, allí quedaron con los carritos. Y luego los soltaron. Y en orden fueron saliendo. Nadie se llevó una manzana. Nadie salió corriendo con el carrito diciendo, bueno, ahora que no hay cajera, esto es mío. Si eso llega a ocurrir en un país que yo conozco, y que seguramente usted también, si eso hubiese ocurrido en unos lugares por donde yo transito, la gente se hubiese llevado, chocaban tratando de salir. Esta gente no fueron educados así. Me tocó caminar por las calles de ese país y ver a una persona con una lata vacía, caminar y caminar cuadras hasta encontrar un basurero donde colocarla. No se le ocurría tirarla en la esquina. En la estación del tren usted no ve colillas de cigarrillo en el suelo, usted no ve chicles pegados en el piso, usted no ve cosas escritas en las paredes, ni servilletas. Nadie se secó y la tiró. Todo el mundo camina. Ellos sienten que mantener el país limpio es mi responsabilidad. Usted debe alabar al Señor. Dios creó el universo entero y Dios lo creó bueno. ¿Y sabe qué más lo creó? Sabroso. Es verdad, lo creó sabroso. Yo leía este versículo. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Esa bondad, esa bendición de Dios sobre todas las cosas se ve en abundancia. Porque usted mira y hay infinita cantidad de estrellas, variedades impresionantes de flores, de animales, de peces. Da la impresión de que el que lo diseñó y lo creó no se cansó de hacer belleza, se esmeró. ¿Usted había pensado alguna vez que Dios pudo haberlo diseñado usted sin tener que comer? Como un robot. Usted pudo haber sido un robot que no necesita comer. Vivir sin comer es una cosa triste. Dios nos diseñó para comer, y para comer varias veces al día. Dios diseñó las frutas. Dios se inventó el mango, la cereza, la ciruela. Dios inventó las fresas, las bananas. Dios creó las frutas, las verduras y las carnes para comer. Y Jesús pescó, cocinó y dio pescado a los discípulos. Amén. Sí. Y diseñó toda una religión para Israel donde se mataban corderos y se comían. Y se comían en su totalidad. Así es que el Señor allá en el desierto hacía que cayera pan, hojuelas, y comían todos los días. Y cuando la gente quiso carne, le envió codornices para que comieran codornices. Al profeta en la cueva enviaba un ave, un cuervo era, que le llevara carne todos los días para que comiera. Ni se le ocurra decirme a mí que Dios es vegetariano. No, ni jugando conmigo. No abuse de la Biblia.
Dios de la Biblia dice que dio árboles que dan semilla para que coman de ella. Dios quiere que comamos vegetales. Y nos mandó carne, y nos mandó pollo, y nos mandó pescado. Eso está en el libro santo. Amén. Dios es ocurrente. Dios tiene buen sentido del gusto. E hizo cosas sabrosas al paladar. ¿Se hubiese imaginado usted a un Dios que nos construyera la boca para comer, pero que no tenga gusto? Mastique, triture ahí como una máquina y trague, sin gusto. Empújelo con agua. Se acabó. No, Dios nos dio saliva. Aleluya, papilas gustativas para que disfrutemos, para que se nos haga la boca agua. Uno no necesita agua, la tiene ahí al natural, moja la comida y traga. Y eso es mejor que el agua, porque ayuda a la digestión. De regreso con ustedes ya en tiempo de oración. Vamos a interceder por toda la gente que ha estado llamando. Si usted no ha llamado todavía para compartir su petición, hágalo ahora. El número es el 305-228-9697. Repito eso, 305-228-9697. Yo quiero orar con usted y quiero orar por su petición y por su necesidad. Comuníquese de una vez. Permítanos orar con usted. Padre Celestial, gracias por toda la gente que está respondiendo a este llamado, que están respondiendo a esta invitación. Tu gracia, tu gloria, tu bendición se manifieste a través de cada uno de ellos. Señor, hazlo ahora, hazlo hoy. Responde, Dios mío. Hay personas enfermas para los cuales pido sanidad, milagros. Hay personas en crisis económica. Hay otros en crisis matrimonial. Otros con problemas con seres queridos, con los hijos, con sus padres. Señor mío, extiende tu mano y opera milagros. Extiende tu mano y opera transformación, que te experimenten y que te sientan, que vean tu gloria, que vean tu gracia y tu poder. Señor eterno, es necesario crecer en ti. Enséñanos a crecer en bondad, enséñanos a crecer en amor, enséñanos a crecer en tu gracia. Yo sé que tú quieres que aprendamos a caminar en tus propósitos y a ver tu gloria, a ver tu gracia y a ver tu bendición. Provócalo hoy, provoca el cambio, provoca la transformación, provoca, Señor Jesucristo, que por tu Espíritu Santo crezcamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gente querida, por tanto amor. Gracias por su sintonía. No olvide que mañana tendremos la segunda parte de este mensaje. Le espero. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.